La historia del rey Midas es una antigua leyenda de la mitología griega. Midas era un rey muy rico, pero siempre deseaba más riqueza. Y un día, por recompensa a un favor que él había hecho, le concedieron un deseo de que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Al principio estaba encantado. Tocaba ramas, se convertían en oro. Tocaba piedras, se convertía en oro. Tocaba muebles, se convertían en oro. Cuando quiso comer, se convertía la comida en oro. Cuando quiso tomar agua, se convirtió en oro. Y cuando quiso abrazar a su hija, se convirtió en una estatua de oro. Ahí fue cuando empezó a darse cuenta que había un problema y lo que a él le había parecido una bendición era una maldición. Y entonces, desesperado, pidió que le quitaran ese poder. Y finalmente fue liberado de ese poder. El mensaje de este mito, de este cuento, es la codicia, que puede hacer perdernos realmente lo que tiene valor. Midas tenía riquezas, pero por querer más, terminó perdiendo todo. Terminó perdiendo la capacidad de disfrutar la comida, el agua y el amor. El oro simboliza aquello que el ego considera valioso, que es el dinero, el éxito, el prestigio, el reconocimiento y el poder. Midas representa la parte de nosotros que cree que la felicidad es solamente acumular. Y acumular cada vez más. La transformación de todo en oro muestra una obsesión que puede volvernos incapaces de apreciar lo que es la vida real. Es como si cuando te conviertes en un solo valor y es nada más eso y lo demás no vale nada. No existe más nada. O sea, se empobrece todo lo demás. Ahora aquí entra una virtud muy importante, clave, que es la humildad. La humildad reconoce que hay cosas más valiosas que el éxito o la riqueza. Por ejemplo, el amor, las relaciones, la gratitud, la capacidad de disfrutar lo sencillo. Y desde una perspectiva espiritual, el mito del rey Midas se interpreta como una enseñanza sobre el apego, el deseo desmedido, la confusión entre los bienes materiales y la verdadera riqueza del ser. El oro puede simbolizar cualquier cosa que idolatramos. Idolatramos el dinero, el poder, el reconocimiento, el éxito. Aquello que posees no puede sustituir aquello que eres. Una cosa es lo que yo poseo, otra cosa es lo que yo soy. Que hay una enseñanza de Jesús que habla de eso, que después voy a hacer un video de eso, que es muy
muy, muy bueno, que dice que uno no puede amar a Dios, a dos dioses a la vez. Amar al dinero y amar a Dios. Idolatrarlo. Otra enseñanza profunda que es que el deseo sin sabiduría puede convertirse en una prisión. En el cristianismo, por ejemplo, nos advierten del apego a las riquezas. Porque no es que no tengamos riquezas, sino no apegarnos a ellas. Ellas están ahí, pero sin apego, desprendido. Y acumular tesoros en el cielo. Eso es lo que nos enseña el cristianismo, que es acumular tesoros espirituales, no materiales, que son eternos. Esos son los verdaderos tesoros. En el budismo, por ejemplo, también dicen que el sufrimiento surge del apego. Cuando nos apegamos, sufrimos por miedo a perderlo. Y de la búsqueda incesante de la satisfacción en lo externo, solamente lo material. En corrientes místicas de distintas culturas se enseña que la verdadera riqueza es la paz interior y la unión con lo divino. Cuando conviertes un medio, oye bien, en un fin, pierdes el sentido de la vida. Cuando conviertes un medio en un fin. Por ejemplo, mi fin es comprarme un coche. Pero resulta que el coche es un medio de transporte que me lleva y me trae. Entonces no puedo decir que mi fin es comprarme un coche y ya, no, porque es un medio de transporte. Y así con el dinero. Mi fin es tener dinero, pero resulta que tener dinero es un medio para poder obtener lo que necesito. Entonces no lo podemos poner como un fin, sino como un medio. Entonces el final del mito no trata de castigo, sino de despertar. Abrir la conciencia. El despertar de lo que significa el valor de las cosas, de las personas, de mis sentimientos. Entonces Midas se da cuenta que fue un error. Esto es una de las cosas más importantes también, pues, de la enseñanza de Midas, que él reconoce su error, reconoce que estaba equivocado. Y eso es maravilloso. Eso es una de las cosas más importantes, reconocer que estabas equivocado. Renuncia a su don y busca liberarse de él. Entonces, en lo espiritual es lo más importante de la historia. Es comprender que lo que buscaba no era lo que realmente necesitaba. Reconocer. Tener humildad y sinceridad en reconocer. Solo cuando el valor de las cosas sencillas, por ejemplo, el agua, el pan, el afecto, la vida misma, es una riqueza más verdadera que la material. Que lo material también es importante. Pero esto es un punto clave. Entonces, no es solo cuando dejas de perseguir el oro, sino cuando descubres el valor de lo más sencillo, el agua,
Esto es maravilloso. La codicia es el deseo desmedido de poseer, de acumular o tener más. Tener y tener y tener. Se centra en la adquisición. Quiero. El rey Midas es un ejemplo clásico porque nunca le parecía suficiente la riqueza que ya tenía. Ese es el gran mensaje que nos deja esta leyenda de el rey Midas. Solamente disfrutar lo sencillo es lo más valioso. Y con todo mi cariño me despido hasta la próxima.